Sustentando a mi entorno. Dígalo conmigo. Sustentando a mi entorno. ¿En qué vamos a imitar a Dios entonces? O por lo menos vamos a aprender a imitar a Dios en esta serie, en sustentar a nuestro entorno. Pero por eso precisamente es necesario que nosotros entendamos bien lo que significan estas palabritas, porque a veces son palabras que no manejamos todos los días o que no logramos captar su significado. Hablamos de la palabra o del verbo sustentar, por ejemplo, sustentando a mi entorno. Sustentar, hermanos amados, es dar sustento. ¿Eso es sustentar? Bueno, entonces, ¿qué es sustento? Es la siguiente pregunta. Dar sustento, es el alimento o elementos básicos que se necesitan para vivir. El alimento o elementos básicos que se necesitan para vivir. De hecho, nosotros podemos entender que los elementos más conocidos, más generalizados como elementos básicos, son el alimento, el vestido y la habitación o la vivienda. Pero hay otros elementos que nosotros debemos considerar. Entonces, cuando decimos sustentando, vamos por la idea de hacer algo para que las otras personas que están conmigo tengan lo necesario para vivir. Ayudar en la medida de mis posibilidades para que esas personas se sientan bien también. Y el entorno entonces se refiere a todo lo que rodea a una persona en todos los sentidos posibles. De tal forma que hay un entorno natural para nosotros. El entorno natural tiene que ver con el lugar en el que vivimos, con la ciudad, con el pueblo, con la colonia o el barrio donde nosotros vivimos. Ese puede ser un entorno natural. Un entorno natural para nosotros puede ser el hecho de que todos los días hay que salir corriendo temprano a colgarse de un bus para llegar a buena hora a su trabajo. Algunos no tienen ese problema, son diferentes necesidades. En el área del interior de la República, por ejemplo, tal vez no haya ese problema mucho. Allá es otro, el entorno natural, pero hay que velar para que los ¿cómo se llaman estos que se comen la mazorca, hermanos? Aquellas aves que, se me fue el nombre. Si yo ponía un espantapájaros para espantar, ¿cómo? No son cuervos. No son ardillas. Es que los de mi pueblo son otros, hermano. Se me olvidó. Ahí, si me recuerdo más tarde, se los digo. Pero ese es el entorno en el campo. Bueno, hablemos de los cuervos, hablemos de otros animales que pueden hacer daño a las siembras o a los propios animales domésticos. ¿Ya recordó usted, Manuel? No. Este es mi paisano, Los chocollos, hermanos. Los chocollos, esos son los que comen la milpa. Y aparece la desbandada de chocollos, ¿verdad? Y entonces nosotros, los que estábamos cuidando la milpa, decíamos, opa, opa, opa. Decíamos, como que el opa los ahuyenta, los chocollos. Y luego hacíamos un muñeco de así de trapo, como el Judas que hacen para Semana Santa, y lo poníamos en medio de la milpa, ahí, para que miraran como que había una persona siempre, los chocollos, solo que ese no podía decir opa, opa, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ya que todos se recordaron de los animales que afectan las siembras de su respectivo entorno allá en su tierra, en su pueblo, porque unos son de occidente, otros de oriente, otros del sur, otros del norte, y cada uno es diferente entorno. Ese es nuestro entorno, lo que nos rodea, aquello con lo cual nosotros convivimos todos los días. Pero dentro de ese entorno está nuestro entorno humano, o sea, las personas que nos rodean a nosotros. Entonces ahí entra nuestra familia, ahí entran nuestros vecinos, entran nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, entran nuestros hermanos de la iglesia. Ese es nuestro entorno. Entonces, ahora sí, cuando decimos imito a Dios como hijo amado, sustentando a mi entorno, quiere decir que yo no me voy a concentrar exclusivamente en mis propias necesidades, sino que voy a levantar un poquito la cabeza y voy a ver si hay otro que necesite por lo menos de mi oración, de que yo clame por él,
Eso es sustentar. Pero a lo largo del ciclo vamos a aprender diversas cosas que podemos hacer en este sentido. Para hoy nuestro tema de lanzamiento es: ofrezco esperanza a los débiles. Ofrezco esperanza a los débiles. Hace poco, ahora no sé, algunos se habrán dado cuenta, otros no, que pues además de mi perla bíblica, ahora estoy publicando una historia en el Facebook, una historia que antes la publicaba así solo la imagen, pero ahora ya aprendí que se le puede agregar música, ¿verdad? Una canción ahí. Entonces trato casi siempre de buscar una canción que vaya relacionada con lo que dice el versículo. Y el otro día había un versículo que hablaba de esperanza. Y cada vez que se habla de esperanza, una sola canción viene a mi mente, no sé por qué. Y es una canción de Tommy Cummings, creo que es. Mi esperanza está en Dios. ¿La han escuchado? Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Y como no quiero que lloren, no voy a continuar cantando. Además ya no me sé el resto. Pero me puse a buscar esa canción y creen que la encontré en las historias de Facebook. No me parecía, tuve que buscar otra. Pero yo hubiera querido poner esa. Y ahora que me toca este tema, ofrezco esperanza a los débiles, esa canción viene a mi mente. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque nuestra esperanza es Dios siempre. Pero nosotros podemos facilitar a las personas para que vean esa esperanza, para que perciban esa esperanza, para que se aferren a esa esperanza también. Porque mucha gente se suicida, mucha gente comete serios errores en su vida por no aferrarse a la esperanza que todos podemos tener en Dios. Lo cual significa además que no solo la gente sin Cristo tiene problemas, lo cual significa que nosotros que estamos en Cristo también tenemos problemas, también enfrentamos tribulaciones, también enfrentamos aflicciones, también necesitamos una esperanza, pero nosotros ya la descubrimos. ¿Cómo se llama su esperanza, hermano, hermana? ¿Quién es su esperanza? Jesucristo, Dios, nuestro Señor. Él es nuestra esperanza y su palabra nos habla de esa esperanza. Por eso quiero invitarles a que vayan conmigo a Isaías 41, versículos 10 al 14. Y en cuanto lo encuentren, solo digan amén. Vamos a hacer nuestra confesión bíblica para luego ponernos en pie y leer. Isaías 41, 10. Bueno, está bien, pónganse de pie de una vez. Gracias por los que tomaron la iniciativa. Y entonces vamos a hacer nuestra confesión bíblica previo a leer el pasaje. Decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Un paréntesis: levante la mano quien no se sabe la confesión bíblica. Hermana Lili, ¿no la sabe? Con absoluta razón. Bueno, solo ella. Levante la mano. ¿Quién nos puede ayudar a hacerle llegar a ella escrita la confesión bíblica o en su teléfono, en el WhatsApp, como sea, para que ella la aprenda? ¿Quién se ofrece? Hermana Jacqueline, gracias. Hermana Jacqueline le va a dar copia de lo que es nuestra confesión bíblica, que tiene mucho sentido para nosotros relacionado a la palabra. Y por eso yo quiero también insistir con los líderes
que en los grupos hagamos nuestra confesión bíblica antes de la prédica para que los hermanos vayan aprendiendo bien esto. Ahora sí, leemos nuestro pasaje, gracias hermana Jacqueline. Dije Isaías 41, verso 10 al 14. Voy a leer, si usted tiene Reina Valera, revisión de 1960, puede leer en voz alta conmigo también. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Aleluya, gloria a Dios. Tomen su lugar. Ay. Qué linda porción nos da el Señor para hoy, hermanos. Estoy seguro que muchos de ustedes ya manejan ese primer versículo que leímos. A veces se nos olvida la cita exacta, dónde está, pero sabemos que hay un versículo que dice: no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántos lo han repetido en algún momento de dificultad? ¿O se lo han dicho a otra persona? Lo sabemos, hermanos, y ese versículo seguramente nos ha dado aliento en diversas ocasiones. Pues ahora no solo vimos el versículo, ahora vamos a ver el versículo, pero con su contexto, con lo que el escritor sagrado nos pone de todo lo que tiene que ver con este versículo, con lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Pero pensemos en primer lugar, porque nuestro tema, les dije, es ofrezco esperanza a los débiles, porque queremos ir empatando lo que decimos en la predicación con lo que realmente dice la Biblia. No quiero yo caer en el error de leerles un pasaje y hablarles de otras cosas después, sino que tenemos que hablar de lo que dice la Escritura. Y aquí no vimos en ningún lado que dijera débil, ¿verdad? ¿O sí? No dice. Entonces, cuando pensamos en los débiles, ¿en quiénes estamos pensando? ¿Estamos pensando en los flacos? ¿Estamos pensando en aquellos que están desnutridos? Puede ser que entren, ¿verdad?, en el concepto, pero débil es toda aquella persona que está menoscabada en sus posibilidades de atender sus necesidades básicas. Y entonces uno acude a las estadísticas que hay en el mundo acerca de los débiles, acerca de los necesitados. Y según las estadísticas mundiales, entre 75 y 95 millones de seres humanos viven en extrema pobreza. Imagínense ustedes, hermanos. Entre 75 y 95 millones de personas en el mundo viven en extrema pobreza. Eso es en el mundo. ¿Qué pasa en Guatemala? En Guatemala, el 61.6% de la población viven en pobreza multidimensional. Y cuando decimos multidimensional, quiere decir las diferentes dimensiones de la pobreza o atendiendo los diferentes índices de pobreza o que sirven para calificar en qué nivel económico o social está una persona. Fíjense bien, 6 de cada 10 personas en Guatemala viven en pobreza multidimensional. Y para determinar esa multidimensionalidad, hay 17 indicadores dentro de los que se resaltan. Tal vez no voy a decir los 17, pero está el acceso a los servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? El agua potable, la energía eléctrica, la salud, los sanitarios, la escolaridad, etcétera, etcétera. Hay muchas personas
que no tienen acceso al agua potable. 6 de cada 10 probablemente no tienen acceso a energía eléctrica y todavía se alumbran con candelas. Cuando uno dice se estaba quemando las pestañas para estudiar, resulta que es literalmente cierto eso, porque antes, cuando no había energía eléctrica en nuestros hogares, entonces poníamos una candela y nos poníamos a leer, y a veces la llama de la candela le llegaba a las pestañas a uno y se las chamuscaba, y no solo que tan bonitas que eran vueltas y todo, y se chamuscaron, ¿verdad? Entonces, quemarse las pestañas llegó a significar un sinónimo de esfuerzo para aprender, para crecer, pero es porque muchos no tienen la facilidad de presionar un botón y que se encienda una luz en su habitación. Y hay otros indicadores que determinan que las personas viven bien o viven en pobreza o incluso en extrema pobreza. Está, por ejemplo, el detalle de que hay personas que todavía cocinan con leña, cuando muchos ya cocinan con por lo menos una estufita de mesa, por lo menos, con gas, propano, pero hay quienes cocinan con leña. Yo sé que hay señoras que de repente hacen sus tamales y dicen, no, esto sí vamos a poner los tenamastes y vamos a comprar leña, pero es una ocasión especial, ¿verdad? Porque es muy grande el asunto, entonces en la estufa como que no cabe. Pero de cotidianamente, de diario, hay personas que todavía hacen esto, que no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable, que todavía tienen que hervir el agua para beberla. En fin, todo ese tipo de factores y de elementos determina si las personas viven en pobreza o no. Y estamos diciendo que en Guatemala 6 de cada 10 carecen de esos elementos. Por favor, hermanos, cuando digo Guatemala no piensen solo en la capital, que en la capital habrá personas que viven así. No sé si alguno de nosotros viva en esas condiciones, pero hay personas seguramente en las áreas marginales que viven así. Pero pensemos en el interior también, pensemos en las aldeas, en los caseríos, en los municipios, pensemos en todo nuestro mapa nacional, en nuestro mapa guatemalteco como nación. Hay 6 de cada 10 personas que viven así. Y como dije, quizás entre nosotros haya personas que sean parte de esa estadística y otros tal vez salimos de esa zona medio raspados, ¿verdad? Hombre, sí, al fin logré comprar mi estufita. Hombre, al fin me pusieron el agua a usted y mire, ya me pusieron la luz. Ya va saliendo, ahí todavía está raspado. Habrán otros que están en mejor posición económica. Y entonces nos damos cuenta que a veces nosotros decimos que somos pobres, pero miramos para allá y resulta que hay otro que verdaderamente es más pobre que nosotros. Ahora, si usted se siente rico, entonces mire para el otro lado y hay otros que son más ricos que usted. Por eso yo siempre digo, hermanos, todos de alguna manera siempre estamos necesitados, dependiendo con quién nos comparemos, dependiendo hacia qué lado miremos. Sin embargo, lo que tratamos hoy es de ver hacia el lado de los débiles, a los más débiles que nosotros, para ofrecerles esperanza. Esa es la idea entonces de esta enseñanza para hoy, y por eso este pasaje precioso nos enseña realmente cosas maravillosas. Nos enseña que el Señor se constituye en esperanza para su pueblo. Nos enseña que Dios quiere dar ánimo a su pueblo, y en este pasaje comienza diciéndole: no temas. Está hablando el propio Dios, el propio Jehová con el pueblo de Israel. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer esperanza a los débiles? Estando con ellos para esforzarlos. Es la primera cosa que aprenderemos hoy. Estando con ellos para esforzarlos. Y es que me llama la atención esto, porque el Señor está dispuesto a ayudar al débil, a su pueblo que está en necesidad. Pero no, el Señor no es de los que dan pescado solamente, sino que enseña a pescar. Por eso dice, para que te esfuerces. No es cuestión de que nos acostumbremos solo a poner la mano.
es cuestión de que recibamos esperanza en Dios para salir adelante, para tener mejores maneras de defendernos, de vivir la vida. El versículo aquí, el verso 10, ejemplifica de una manera maravillosa lo que Dios hace por su pueblo. Dice que está presente con él. Eso ya es bastante. Que Dios sepa que Dios está conmigo, que usted sepa que Dios está con usted, aún en medio de la peor necesidad. Eso es gratificante. Dice también que lo esfuerza, pero lo ayuda y lo sustenta con autoridad y con justicia. El resultado de aquello, el resultado de esa presencia divina, de ese ayudarnos a esforzarnos, es que el temor se vaya de nosotros. Es que evitemos desmayar en la vida. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Lo que Dios quiere de nosotros es que sigamos adelante, esforzándonos, que no desmayemos, que no olvidemos que Él está con nosotros. Entonces, cuando se trata de que nosotros como iglesia, como creyentes, vemos a alguien en necesidad, nosotros tenemos que constituirnos como que en los agentes de Dios para llevarles esa palabra de aliento. Y dependiendo de nuestra posibilidad, quizá ayudarles con algo material, que sería el complemento perfecto. O llevarles algo material y agregar una palabra de esperanza. Dios le ama, Dios está con usted. Dios no quiere verle siempre así. Dios quiere que usted resurja, que usted salga adelante, que redoble sus esfuerzos y que vea la gloria del Señor. Hermanos, el pueblo de Dios, me refiero a Israel, ¿vio necesidades o no? ¿Serían iguales a las nuestras? ¿O más suaves o más duras? ¿Cuántos de ustedes han sido esclavos, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han sido esclavos? Levanten la mano, por favor. No nos vamos a burlar, se lo prometo. Nadie. Israel fue esclavo. Y no por 10 años. No por un año. ¿Por cuántos años, hermanos? 430 para ser exactos. Imagínense ustedes. Por varias generaciones fueron esclavos de los egipcios. Otras veces fueron cautivos y oprimidos por los de Babilonia, por los filisteos, por los sirios, por diferentes naciones paganas. Como dicen en mi pueblo, Israel sí la vio color de hormiga muchas veces, hermano. Claro está que todo aquello fue resultado de un abandono de la fe en Dios. Por eso es tan importante que usted y yo nos mantengamos firmes en la fe, mis hermanos. Firmes creyéndole a Dios, firmes haciendo su voluntad. Porque entonces no veremos juicios. Aquellos eran juicios de Dios para ellos. Y solamente cuando ellos se arrepentían y clamaban a Dios, Dios los libertaba de esos opresores. Dios los sacó de Egipto. Y mire de qué manera los sacó. Tuvo que emplear señales poderosísimas a través de las 10 plagas para que salieran de ahí. Fue tremendo aquello, hermanos. Ellos vivieron necesidades más fuertes que las nuestras, pero por eso mismo vieron quizá milagros más grandes de los que nosotros hemos visto. Porque nosotros nunca hemos visto que el mar allá en el puerto de San José se abra en dos, ¿va que no? Cuando usted ha ido y ay, aquí puedo yo, si logro pasar el mar, ya llego a San Marcos. Y el mar se abre en dos y usted empieza a pasar. No, no pasa eso. De aquí salgo para Guazacapán directo. No. Ni siquiera el riachuelo que tenemos que cruzar para llegar a nuestra aldea se ha abierto, tuvimos que saltarlo. Ellos vieron esos milagros. Eso quiere decir que Dios verdaderamente estaba con ellos. Que cierta esta palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, hermanos, la palabra nos da tantas herramientas a nosotros para que podamos hacer que los débiles soporten en sus necesidades, para ayudarlos, para estar con ellos, para animarles a esforzarse y a salir adelante. Pero la segunda cosa que nos enseña este pasaje, ya saliéndonos del versículo 10, es que debemos ser de ayuda contra sus enemigos.
O sea, lo que Dios hace con su pueblo para darle soporte, para ofrecerle esperanza, es siendo de ayuda contra los enemigos. Leo los versículos 11 y 12. Por un momento yo estaba leyendo y dije, aquí cambió el escritor sagrado el enfoque, porque en el 10 está hablando Dios al pueblo de Israel, pero en el 11 pareciera que el escritor le está hablando a Dios, cuando dice aquí que todos los que se enojan contigo serán avergonzados. No, sigue hablando Dios a su pueblo, y les dice: los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Miren cómo es de progresiva la palabra aquí. Le está diciendo que si alguien se levanta contra un hijo de Dios, esa persona va a terminar siendo avergonzada y va a terminar siendo confundida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ayuda y la esperanza en Dios. Pero más adelante dice que serán como nada, ya los bajó un poco más, y perecerán los que contiendan contigo. Mire cómo va progresando, en favor del Hijo de Dios y en detrimento de aquella persona que se levanta a contender con los hijos de Dios. Porque luego el verso 12 dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Es decir, comienza defendiendo a sus hijos, continúa avergonzando y confundiendo al enemigo. Agrega algo más, y es que los hunde, los derrota, hace que parezcan como nada y que perezcan. Pero después, como para coronar ese proceso, dice: los buscarás. ¿Y qué se hicieron mis enemigos? No, pero si aquí estaban, aquí se quedaron, y ya no los encontrarás. ¿Y sabes qué he descubierto, mi amado hermano y mi amada hermana en este caso? Que aquellos enemigos desaparecieron por obra y gracia de Dios, por su poder sobrenatural, porque Él los llevó para otro lado. Él hizo que se trasladaran para otro lado, o bien hizo que se murieran, y usted todavía va a su entierro, porque como usted es hijo de Dios, no dice: estuvo bueno que se murió. No, ay, que lo siento, voy a acompañar a la familia, y acompaña a la familia. Pero lo más glorioso es cuando aquel enemigo termina convirtiéndose en nuestro amigo, porque eso también lo puede hacer el Señor. ¿Y dónde está mi enemigo? Y ahora el enemigo abrazándolo a usted. Ahora el enemigo diciendo: mire, si lo puedo ayudar en algo, perdone lo que le hice la vez pasada, perdone aquí don fulano. Eso es lo que hace Dios. Los buscarás y no los hallarás. Serán como nada aquellos que te hacen la guerra. Entonces el Señor es de ayuda a su pueblo contra sus enemigos. Y eso es lo que nosotros podemos apoyar también desde nuestra perspectiva, desde nuestras posibilidades. Nosotros no somos Dios, pero podemos ofrecerle la esperanza que hay en Dios. No vamos a ir a decirle: mire usted, que se le ponga enfrente, usted es hijo de Dios, dele riata, como dice, perdón por la palabra, se me escapó, no quería decirla. Que no es una mala palabra, pero tiene una mala aplicación en un contexto, ¿verdad? Esa palabra la usan los que tienen caballos y todas esas cosas, ¿verdad? Pero dicha en un contexto suena feo. Por eso perdonen, hermanos. Pensé que ya me había superado eso. Nosotros podemos llevarles esperanza de que aun cuando el enemigo parezca un gigante, siempre Dios hará que de su interior surja un David lleno de la presencia del Espíritu Santo, para que aquel Goliat se derrita y termine desapareciendo de su vida, de una o de otra manera, como ya les he explicado. Hay formas diversas en las que Dios puede obrar, hermanos. Hay formas diversas en las que Dios obra de verdad, y nosotros no lo podemos comprender, y nosotros no lo podemos meter en patrones definidos a Dios,
porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso. Algunas veces soluciona un problema aquí de esta manera y otro parecido acá de otra manera, porque Él es Dios, porque Él es Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos enemigos ha tenido usted en su vida? Estoy seguro que todos hemos tenido enemigos, y enemigos de toda naturaleza. Desde los enemigos que nosotros mismos nos hemos ganado, porque hemos hecho cosas que hicieron que aquellas personas nos tomaran odio, nos tomaran rencor, nos los ganamos nosotros. Y otros que venían en una bolsita de Torchix, gratis, hermano, gratis salen los enemigos a veces. Hablando de enemigos de carne y hueso. Pero ¿qué dice la Escritura en Efesios capítulo 6? Que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino ¿contra quién? Contra aquel mundo espiritual adverso a Dios, contra el diablo y sus secuaces. Contra ellos tenemos guerra, pero muchas veces se personifica en determinadas personas. Por eso usted no pelee con el vecino, pelee con el diablo. Pero no pelee en sus propias fuerzas, pelee con las fuerzas que Dios le da y con las armas que Dios le da. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales. No diga usted, me voy a meter al gym, o me voy a meter al ese de karate, porque cuando sea cinta negra, entonces sí le bajo los dientes a este. No, hermano. Yo he visto cristianos que se sienten orgullosos de poner a sus niños en esos gimnasios de karate. Ojalá que ninguno de ustedes lo esté haciendo. Y si no, Dios es nuestra esperanza, hermano. No Kung Fu, no Jackie Chan, hermano. No. Antes era Bruce Lee, ahora es Jackie Chan. Y es que además ahí hay otra cosa, hermano. Eso será para otro mensaje, pero entiendo que la cultura china ancestralmente tiene orígenes de adoración a dragones y todo ese tipo de cosas, y nosotros sabemos quién es el dragón, el enemigo de nuestras almas también. Entonces, que un cristiano venga y ponga a sus niños ahí no cuadra mucho con la cultura cristiana. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, hermanos, el Señor está con nosotros y nosotros debemos alentar a los débiles a que sus luchas pueden vencerlas, pueden salir adelante, porque Dios está con ellos y porque nosotros les vamos a ayudar, porque nosotros vamos a estar en oración. No le vamos a ayudar a ir a camorrear al vecino, no, pero vamos a orar por él y les vamos a dar herramientas de la palabra del Señor para que ellos sepan cómo salir adelante. Y la tercera cosa es extendiendo sus manos para ayudarlos. Es lo que Dios hace, extiende su mano para ayudarlos. Versos 13 y 14. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas. Esto suena muy bonito, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Hermanos, este mensaje culmina con la idea de que Dios es quien sostiene la mano derecha de las personas que estén en la mayor necesidad, y esto implica autoridad. Quiero recordarles a ustedes que cuando Josué estaba peleando contra los amalecitas, bueno, cuando decimos Josué no era solo Josué, el ejército de Israel y Josué a la cabeza, entonces Moisés se puso sobre un monte y levantaba sus manos, y cada vez que Moisés levantaba sus manos, prevalecían los israelitas. Cuando se cansaba y las bajaba, ¿qué pasaba? Se cambiaba la tortilla, ¿verdad? Se daba vuelta. Entonces él tenía que permanecer con sus manos levantadas, pero usted permanezca 5 minutos y le aseguro que las baja, ni 5 algunos. Entonces Aarón y Hur le sostenían las manos. Esa era la autoridad de Dios para vencer al enemigo. Y ahora el Señor dice que no tengas pena, yo te sostengo de tu mano derecha. Señor, es que no aguanto, Señor, mira, ya me cansé. Yo te sostengo de tu mano derecha.
yo te doy autoridad sobre toda cosa adversa. Yo te doy autoridad para salir adelante. Y entonces nosotros tenemos herramientas para sustentar a los débiles, para darles esperanza. Este es un mensaje profundo porque está hablando de autoridad divina, mis hermanos. Y si usted tiene duda ahí, ¿por qué gusano de Jacob, hermano? Y eso de gusano suena más a insulto que a otra cosa. Pues parece, para nuestro idioma español parece un insulto. Pero lo de gusano de Jacob, quiero decirles que se debe que a pesar de la debilidad del gusanito, ustedes conocen los gusanos, ¿puede un hombre matar a un gusano? ¿Cómo lo hace? Lo aplasta. Qué grosera la gente, ¿va? Ah, no, es que yo nunca he matado a un gusano. Ah, aquellos animalitos que se forman del agua, ¿cómo se llaman? Las babosas. ¿Le ponen el zapatón a esos también? No. ¿Qué hacen? ¿Les echan qué? ¿Sal eso o azúcar, hermano? Sal. Yo un día me equivoqué, azúcar le estaba echando. Y me tuve que tomar amargo mi café y no funcionó. Le echan sal a las babosas. Son frágiles, son tiernos los gusanitos. Ay, no, pero qué feo, peor esos capullos, no, aquellos negros, ¿da? Que son así. Ay, no, hermano, qué nervios, ¿da? Pues sí, pero son tiernos, son frágiles. Y sin embargo, ¿sabe qué hacen los gusanos? Tienen la capacidad de roer los árboles, aún los cedros, poco a poco, y despacio, los van carcomiendo hasta que se viene abajo el árbol. Y sale la noticia, un árbol cayó en el periférico debido a la lisa, por culpa de la lisa. Que ese era por culpa de los gusanos que durante años lo estuvieron carcomiendo. Y entonces ya no aguantó el pobre árbol un ventarrón y se vino abajo. Allá en San Miguel, hermano, vos conociste un árbol de lima que había en el kiosco que está frente a la iglesia católica. Había ya cambió ahí el escenario, ya hicieron modificaciones, pero estaba la iglesia católica aquí, estaba un kiosco acá y estaba un arbolito de lima, creo que era, yo me recuerdo, y estaba el arbolito, pero hermanos, miren, ya solo era la corteza la que lo sostenía, porque ya estaba todo vacío, y conforme iba pasando el tiempo, aquella corteza se iba haciendo más pequeña, más frágil, hasta que desapareció el pobre arbolito. Eso lo hacen los gusanos, imagínense ustedes. Entonces, por muy débiles que parezcamos, cuando estamos en Dios, tenemos esperanza de que a través de la oración, y aquí viene la aplicación, la oración es nuestro trabajo de gusanos para derribar cualquier potencia que se levante contra nosotros, para derribar la corrupción de este mundo, por fuerte que sea, para derribar toda potestad que se levante en contra nuestra. Y esa esperanza, muchas personas que están pasando penurias no la conocen, y somos nosotros entonces los encargados de sustentarles, ofreciéndoles la esperanza de la vida en Cristo. Por cierto, ¿cuántos ya anotaron el nombre de su amigo para este ciclo? El que quieren ganar para Cristo, levanten su mano. ¿Cuántos, para ir calculando cuántos vamos a tener aquí el próximo día de cosecha? Levanten la mano, por favor. 2. Ahí dejémoslo. Pero eso es lo que podemos hacer nosotros. Y podemos venir los jueves a orar. Y podemos estar en las vigilias de oración. Y podemos estar en todo acto de oración. Y en nuestra casa también. Clamando al Señor para que los débiles sean fortalecidos. ¿Cómo quitar el temor? ¿Cómo quitar la incertidumbre de los débiles? ¿Cómo darles confianza, seguridad, sustento y paz? ¿Cómo ofrecerles esperanza? Pues nosotros podemos hacerlo diciéndoles que Dios está con ellos, que no teman, que no desmayen, que el Señor les va a levantar, que el Señor les va a sustentar y que el Señor les hará que salgan adelante. Pero claro,
en la medida de nuestras posibilidades, démosles elementos de vida que también les ayuden a ellos a salir adelante. Mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte, oh, tú eres santo. Quiero tenerte de frente y agradecerte por tanto.